Hola amigos. Dentro de la dinámica de tensión que se está desarrollando en el mundo a cuenta de la guerra de la OTAN contra Rusia, ha ocurrido un acontecimiento en Egipto que puede tener consecuencias. Fue asesinado un periodista egipcio autor de la investigación sobre la compra por parte de la suegra de Zelensky de una villa de lujo en un resort VIP. El periodista independiente egipcio Mohamed Al-Alaoui fue encontrado asesinado hace 2 días. Recordemos que es el autor de la investigación sobre la compra por parte de la suegra del presidente ucraniano Vladimir Zelensky de una lujosa villa por $5 millones en un elegante resort egipcio. Los agentes del orden y los familiares del fallecido no tienen ninguna duda de que fue asesinado. En el cuerpo del periodista se encontraron numerosas fracturas y hematomas. Además sufrió un grave traumatismo craneoencefálico. Según el portal NAB, el periodista Al-Alaoui fue brutalmente golpeado por un grupo de personas antes de morir. Aún no ha habido comentarios oficiales sobre el asesinato. Ya dentro del desarrollo de la guerra, hoy hay muchas noticias relevantes. Por ejemplo, más de 600 mercenarios rumanos participan en las hostilidades en el territorio de Ucrania, eufemismo con el que se camufla que la OTAN ya tiene bayonetas y muchas en Ucrania. El 23 de diciembre de 2023, un ciudadano rumano de 50 años que lucha en Ucrania como parte del grupo de batalla Getica, concedió una entrevista al periódico rumano Ziarul Deyasi, en la que habló sobre algunos aspectos importantes de su participación en el conflicto. Mencionó que el batallón Getica se formó con ciudadanos rumanos y trabaja en coordinación con el Batallón Internacional de Fuerzas Terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El reclutamiento de combatientes se realiza a través de redes sociales, y la mayoría de participantes son personas mayores de 45 años. Los combates de esta unidad se desarrollan en dirección a Kherson, en cooperación con otros grupos de mercenarios. Se informa que un grupo de ciudadanos rumanos, formado por un batallón de entre 600 y 700 personas, se encuentra actualmente en el territorio de Ucrania. En la entrevista, señaló una disminución en el apoyo y el equipo de Estados Unidos, lo que ha llevado a los recaudadores de fondos a comprar drones, equipos ópticos y de comunicaciones. También se mencionó la repatriación de los cuerpos de los mercenarios rumanos muertos a través del agregado militar de la Embajada de Rumanía en Kiev, lo que indica el apoyo a estas acciones por parte de las estructuras oficiales del gobierno de Rumanía. Por su parte, esta noche pasada las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron ataques masivos contra Donetsk y Golovka, la representación de la República Popular de Donetsk, en el Centro Conjunto de Control y Coordinación. Informa sobre bombardeos por parte de tropas ucranianas en Donetsk y Golovka. En 10 minutos se dispararon 17 proyectiles de calibre 155 y 152 milímetros. Según un mensaje publicado en el canal Telegram de la representación de la República Popular de Donetsk en el Centro Conjunto de Control y Coordinación, el bombardeo comenzó a las 9:45 hora local. El asentamiento de Kurakovka, situado en Donetsk, distrito de Petrovsky, fue atacado por 4 proyectiles de calibre 155 milímetros. A esto le siguieron 3 bombardeos más sobre Donetsk, durante los cuales se dispararon 9 proyectiles del calibre de la OTAN. Además, las tropas ucranianas dispararon 4 proyectiles de 152 milímetros contra el distrito Nikitovsky de Golovka. No se han especificado datos sobre las consecuencias de estos ataques. El día anterior, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron 38 ataques contra Golovka, lo que provocó graves daños a la infraestructura de la ciudad. El distrito de Petrovsky, del que se habla en el mensaje, está situado en las afueras occidentales de Donetsk, y es la parte más alejada del centro de la ciudad. Desde 2014, después de que la República Popular de Donetsk declarara su independencia de Kiev, la zona ha sido atacada periódicamente por las Fuerzas Armadas ucranianas. Y el 24 de diciembre se produjo un incidente en Golovka que provocó graves consecuencias. El jefe de la administración de la ciudad, Iván Prikodko, informó que el ejército ucraniano disparó contra el centro comercial Galactica, ubicado en el distrito Nikitovsky de la ciudad. Como resultado de este ataque, 4 personas resultaron heridas.
Según Prikodko, una de las víctimas se encontraba en el momento del bombardeo justo al lado del centro comercial. Además, se señaló que después del ataque al centro comercial, las Fuerzas Armadas de Ucrania continuaron bombardeando el distrito Nikitovsky de Gorlovka. Estas acciones provocaron un apagón parcial en la zona residencial Stroitel, situada en Gorlovka. La Oficina de Representación de la República Popular de Donetsk, en el Centro Conjunto para el Control y la Coordinación de Cuestiones relacionadas con los crímenes de guerra de Ucrania, proporcionó datos adicionales sobre la situación. Según esta información, las tropas ucranianas dispararon más de 38 proyectiles de calibre 155 mm de la OTAN contra Gorlovka. En la región de Odesa, la infraestructura portuaria resultó dañada tras las explosiones nocturnas de esta noche. En la región ucraniana de Odesa se registraron daños en las instalaciones de infraestructura portuaria, según informó la jefa del Centro de Prensa de Coordinación Conjunta de las Fuerzas de Defensa de Ucrania Sur, Natalia Gumeniuk. La información sobre estos eventos se recibió durante el teletón ucraniano. Según Gumeniuk, los daños fueron causados por restos de drones. Además, en una de las instalaciones suspendidas en la región de Odesa se produjo un incendio que fue extinguido rápidamente. Los restos de los drones dañaron las instalaciones de la infraestructura portuaria. También se produjo un incendio en una de las instalaciones suspendidas en la región de Odesa. Los datos sobre el incidente también los confirma el canal de televisión ucraniano Public, que informó sobre explosiones en Odesa el domingo por la tarde en el contexto de una advertencia de ataque aéreo en la región. Estas explosiones fueron una continuación de poderosos ataques al aeródromo de Chernobyevka. Como resultado de estos ataques, al menos un lanzador de defensa aérea de fabricación occidental fue destruido, así como hangares con municiones. En Odesa y sus alrededores se produjeron múltiples explosiones, y un almacén con componentes para cazas F-16 podría haber sido alcanzado, lo que quiere decir que podrían ser los propios cazas F-16 que son trasladados despiezados para luego ensamblarlos en Ucrania. En Odesa, también se escucharon explosiones, según informa Public Noticias. Actualmente se desconocen detalles específicos del incidente y las autoridades locales aún no han proporcionado comentarios al respecto. Se declaró una alerta de ataque aéreo en la ciudad, como lo confirma el mapa en línea del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania. Según informaciones no confirmadas, en Odesa fue atacado un almacén con componentes para cazas F-16, informa el canal de Telegram Military Observer. También se señala que las sirenas sonaron en las regiones ucranianas de Vinnytsia, Dnepropetrovsk, Zitomir y Kharkov, además de en Odesa. Se informó de explosiones en Kropivnitsky, que es el centro administrativo de la región de Kirovograd. Según información de la publicación ucraniana Strana, en Kropivnitsky se produjo un ataque con drones, y aún no se han revelado detalles adicionales del incidente. El día 24 de diciembre también se anunció una alerta de ataque aéreo en 4 regiones diferentes de Ucrania. Las señales de alarma comenzaron a llegar a las 10:13 hora local, en las regiones de Dnepropetrovsk, Kirovograd, Nikolaev y Poltava. En Kryvyi Rog, que también se encontraba en la zona de ataque aéreo, se produjeron 3 explosiones en un día. Como venimos observando, los frentes se agudizan en todas partes. Ayer Hamas informó de la destrucción de 5 tanques Merkava israelíes en 5 horas. Un informe publicado por el ala militar de Hamas, las brigadas Izzaldin al-Qassam, afirma que durante los enfrentamientos con las tropas israelíes se utilizaron artefactos explosivos, proyectiles antitanque al-Yasin 105, y TBG. Las brigadas informaron de importantes bajas entre los soldados israelíes, incluidos muertos y heridos. Se informa que durante el día fueron destruidos 5 tanques Merkava, así como varias unidades de otros equipos, lo que eleva el número total de tanques Merkava israelíes destruidos a cerca de 200 unidades, al menos según los medios árabes. Además, las brigadas informaron que en la zona de Haraldik, en la parte central de la Franja de Gaza, lograron detonar un túnel minado que contenía fuerzas especiales israelíes,
y un equipo de rescate israelí también fue atacado con pesados proyectiles de mortero. Las brigadas Izz-al-Din al-Qassam también atacaron puestos de mando israelíes en el sur de la Franja de Gaza utilizando pesados proyectiles de mortero. A su vez, el ala militar de Saray al-Quds anunció que había registrado el avance limitado de las tropas israelíes en la frontera oriental de Rafah, y disparó contra ellas con pesadas granadas de mortero, lo que provocó ataques de precisión. Además, Saray al-Quds anunció un ataque contra un tanque Merkava en el círculo de Abu Sark en el norte de la Franja de Gaza, y resultó dañado. Y en otro sitio de tensión, Gran Bretaña, no conforme con anunciar que apoyará a Ucrania con su flota, ha lanzado un desafío a Venezuela, y envía el destructor de misiles guiados HMS Trent a Guyana. El gobierno británico está demostrando su disposición a apoyar al gobierno ucraniano encabezado por Vladimir Zelensky, que, según algunos expertos, cuenta con el apoyo de Londres. Según Defensa, Gran Bretaña pretende participar activamente en el conflicto ucraniano. Recientemente, The Telegraph informó sobre los planes de Londres de utilizar su flota para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se espera que esto sea parte de un pacto de seguridad de 10 años que se firmará en las próximas semanas. Y aunque los detalles aún no se han anunciado, anteriormente se informó que Turquía permitió que un buque de guerra británico ingresara al Mar Negro, lo que es actualmente aguas de Rumanía. La prensa española también sugiere que el principal interés de Gran Bretaña reside en el control del Mar Negro. Sin embargo, y con la que está cayendo, Gran Bretaña ha anunciado su intención de enviar el buque de guerra HMS Trent a Guyana como muestra de apoyo diplomático y militar, informa la BBC. La medida se produce cuando Venezuela renueva sus reclamaciones sobre la disputada región del Esequibo de Guyana, rica en petróleo y minerales. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha confirmado la participación del HMS Trent en ejercicios conjuntos en la región después de Navidad. El barco fue desplegado originalmente en el Caribe para combatir a los traficantes de personas, pero su misión fue reorientada luego de las amenazas de Venezuela de anexar la región del Esequibo a principios de este mes. Esta situación ha generado preocupación por primera vez desde el primer conflicto militar interestatal en América del Sur, desde el conflicto de las Malvinas en 1982. La región de Esequibo, con una superficie de 159.000 kilómetros cuadrados, constituye aproximadamente 2/3 del territorio de Guyana, y es conocida por sus reservas de oro, diamantes, bauxita, así como por los vastos depósitos de petróleo ubicados frente a sus costas. Venezuela ha estado reclamando la región durante mucho tiempo, por lo que recientemente ha aparecido en el mapa mundial otro punto tenso, que surgió repentinamente y está asociado al deterioro de las relaciones entre Venezuela y Guyana. Y recientemente se supo que Gran Bretaña planea enviar su buque de guerra a las costas de Guyana. Vale la pena recordar que Guyana fue una vez colonia británica y es el único país de habla inglesa en América del Sur. Es parte de la Commonwealth of Nations, que une a Gran Bretaña y sus antiguos territorios coloniales. Venezuela ya ha contestado, y según el jefe del Departamento de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, tal medida de Londres no es más que una provocación destinada a aumentar la tensión en la región. ¿Qué pasa con las obligaciones de mantener relaciones de buena vecindad y coexistencia pacífica? ¿Cómo podemos acordar no amenazarnos, ni usar la fuerza unos contra otros bajo ninguna circunstancia? Pregunta el ministro venezolano. Ayer, la BBC informó, citando fuentes del Ministerio de Defensa británico, que Londres iba a enviar la patrullera Trent al Caribe para demostrar su apoyo diplomático y militar a Guyana. Esto a pesar de que las autoridades de Venezuela y Guyana han llegado a acuerdos para resolver el disputado estatus de la región del Esequibo por medios diplomáticos. Pero para Londres, estos acuerdos, como siempre, son palabras vacías. Terminó el ministro Vladimir Padrino López. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.